Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a este reportaje público de Jorge Fontevecchia, a Horacio Verbitsky y a James Nilsson. Agradecemos a la Biblioteca Nacional por habernos cedido este espacio. Pensamos que un debate sobre periodismo tenía razón de ser en este lugar, creado efectivamente por nuestro primer periodista, por Mariano Moreno. Mi nombre es Rodrigo Lloret, yo soy el director de Perfil Educación. Nos pareció oportuno presentar el libro de Jorge Fontevecchia, Periodismo de Verdad, para debatir en torno al ejercicio periodístico junto a Verbitsky y a Nilsson en el marco de Perfil Educación. Perfil Educación es el espacio creado en la editorial Perfil hace ya 5 años para impulsar la formación de periodistas, de nuevos periodistas, con los mismos valores que destacan a la editorial: pluralismo, pensamiento crítico, rigurosidad. Perfil Educación se propone formar a los periodistas de las nuevas generaciones. Primero fue el posgrado de Periodismo de Investigación, un posgrado que realizamos junto a la Universidad de Salvador, que ya tiene 5 promociones. Esa experiencia nos permitió realizar otros 9 posgrados en distintas especialidades, junto a distintas universidades. Hemos también lanzado este año la Escuela de Comunicación, la primera escuela, un instituto terciario en formación periodística dentro de una editorial. Nuestros alumnos y egresados han sido invitados a esta actividad. También han sido invitados estudiantes de periodismo de distintas universidades. Nos pareció que este evento tenía el marco propicio para generar lo que a nosotros nos interesaría formar hoy, una gran clase de periodismo. Antes de comenzar, quería compartir con ustedes un mensaje que nos envió Bob Cox. Bob Cox iba a formar parte de esta mesa, pero tuvo que volver a su casa en Estados Unidos y desde la distancia quería dejarles un mensaje. Ahora lo vamos a pasar por el video. Lo que yo recuerdo del periodismo bajo la dictadura son los nombres de los periodistas desapareciendo y después la gente desapareciendo por el silencio, por la falta de información, por la falta del deber de los otros periodistas, por la falta de simpatía, la falta de empatía con lo que estaba pasando. Recuerdo, por ejemplo, hablando con un periodista, pidiendo por una persona, yo no voy a mencionar el nombre, pero me dijo, ¿qué te cree? Es un puto, como si era aceptable. Yo realmente, lo que tenemos que tomar de ese periodo terrible en la historia argentina es que es otro nunca más los periodistas pueden dejar de informar. Muy importante. Al mismo tiempo, hoy en día yo tengo mucho optimismo por estudiantes. Yo tengo un clase cada año que para mí es algo que realmente me llena de esperanza por el futuro, porque la gente joven son más claros y no son tan mezquinos como en el pasado. Entonces, eso es lo que yo creo que realmente tenemos que... Y para cambiar el presente y el futuro, tenemos que entender el pasado. Yo creo que es muy interesante que Horacio Verbitsky y Jim Nilsson, 2 personas que yo tengo mucha apreciación y son gente políticamente no son similares obviamente, pero yo creo que eso es lo importante y posiblemente no tenemos que hablar sobre la política con los periodistas. Yo creo que hay que hablar de los derechos humanos. Eso es lo que faltó en ese entonces y falta todavía en el mundo hoy en día, donde estoy viviendo también en los Estados Unidos. Lo que quiero dar es inspiración a los periodistas jóvenes para seguir con buscando la información, informando a la gente, dejando todas las otras cosas al lado. Y eso es elemental, pero obviamente es lo que falta en muchos países en el mundo.
Y falta todavía en la Argentina. Tenemos que entender más. Y entendiendo más, yo creo que podemos hacer un mejor futuro. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Un gran abrazo a todos. Bien, sin más preámbulo, damos inicio a este importante evento titulado El periodismo en la dictadura, 35 años de la democracia. Bueno, buenas noches. Quería comenzar leyendo un texto que reproducía Berbisky cuando distribuía informaciones a los primeros años de la dictadura en los cables de cadena informativa, que decía: reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente, mande copias a sus amigos, 9 de cada 10 lo estarán esperando, millones quieren ser informados, el terror se basa en la incomunicación, rompa el aislamiento, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad, derrote al terror, haga circular esta información. Horacio distribuía, imprimía en mimeógrafo o un sistema incluso anterior al mimeógrafo, con tinta con alcohol, los ponía en sobres y los llevaba al buzón de correo y los entregaba. Mi pregunta a Horacio para comenzar esta charla es si las redes sociales harían que aquel trabajo que él tenía hoy fuera inexistente. Bueno, quiero primero hacer un par de precisiones. Esa frase no es mía, es de Rodolfo Walsh. Y la cadena informativa no la distribuíamos por correo, se entregaba en mano. Y la idea era justamente de un medio interactivo, donde el receptor fuera a su vez emisor y se formaba una cadena. Esa frase, que a mí me parece extraordinaria cada vez que vuelvo a escucharla, tiene muchos elementos de la cultura popular. La idea de la cadena, que en aquella época estaba la cadena del dólar, la cadena de la felicidad, una especie de esquema Ponzi, Madoff rústico, casero, y Rodolfo toma la idea de la cadena y pone cadena informativa, la idea de reprodúzcalo y hágalo circular, que era la idea de la cadena. Si no lo hace, se corta y va a pasar alguna cosa catastrófica, era la idea. Y segundo, un elemento de la cultura popular, 9 de cada 10 lo estarán esperando. Eso era una paráfrasis del aviso del jabón Lux, el que usan 9 de cada 10 estrellas. Así como él toma elementos de la cultura popular para un instrumento político y compone una frase de una calidad extraordinaria que 40 años después podemos leerla y no ha perdido nada de su potencia. Lo que distribuíamos por correo eran los cables de la agencia de noticias clandestinas, ANCLA, que iban dirigidos básicamente a medios de comunicación, a periodistas dentro y fuera del país. La cadena, en cambio, era un instrumento de comunicación directa. Yo creo que las redes sociales hacen el trabajo de difusión mucho más fácil y plantean desafíos nuevos, distintos. La vieja idea de cómo esconder un elefante entre el resto de una manada. En aquella época lo que regía era la censura. Hoy lo que rige es la superabundancia. Vos tenés a tu disposición una cantidad de información que antes no tenías. El tema es cómo la encontrás, en primer lugar, y en segundo lugar, cómo una vez que la encontraste, valorás la importancia que tiene y no te distraes viendo las tonterías con las que te están tratando de atraer todo el tiempo y que de acuerdo con los datos que se colectan por vía del analytics tienen más penetración que las cosas de fondo.
Digamos, esos son los desafíos que yo veo en este momento. En algún sentido estamos, en todos los sentidos, estamos hoy mucho mejor que entonces. En primer lugar, porque no vivimos en una dictadura. Por desagradable que nos parezca el actual gobierno, no vivimos en una dictadura. Y esa es una diferencia fundamental. Y segundo, tenemos una cantidad de recursos técnicos que no teníamos entonces, que padecen estos problemas que acabo de mencionar y que están además bajo amenaza. La idea de suprimir la neutralidad de la red que Trump ya decretó en Estados Unidos, si se generaliza, y yo temo que se generaliza, todo el mundo hará que las cosas más interesantes o más revulsivas o más críticas tarden una hora en bajar mientras las tonterías estén instantáneamente llenando todas las pantallas. Ese es un riesgo. Ahora, este año se cumplieron 50 del lanzamiento del semanario CGT, el diario de la Confederación General del Trabajo. Y si yo recuerdo, y recuerdo muy bien, las dificultades que teníamos para producir eso entonces, y lo comparo con las dificultades que tengo hoy para producir el cohete a la Luna, la verdad estamos en el paraíso comparativamente. Y me parece que dentro de la quejosidad ambiente, digamos, el personaje nacional no es Martín Fierro, sino Don Quijote. Dentro de esa quejosidad general, yo veo las notas positivas y me parece que a los efectos de difundir información que el poder no quiere que se conozca, es mucho más fácil hoy que hace 50 años. James, siguiendo con el mismo planteo de si las dictaduras eran posibles también en un nivel tecnológico que hoy las haría más difíciles, vos fuiste periodista en Teherán, sí. Su primer trabajo, bueno, en la época del Shah. Sí. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era ser periodista? Bien, yo era un periodista muy joven, muy principiante. Y la verdad es que no sentí demasiada presión, porque yo no formaba parte del ambiente musulmán y yo no hablaba farsi, por ejemplo, así que era casi como un juego. Y cuando llegaste a la Argentina, ¿te encontraste con un periodismo más libre de que el que estabas acostumbrado? Vos pasaste, creo que también primero... Sí, obviamente mucho más libre que en Irán, pero también para mí mucho más comprensible, porque allá yo había estudiado un poco el farsi y también la cultura persa. Sin embargo, me sentía totalmente ajeno. Acá, al contrario, me sentí en casa. Vos llegaste a Argentina en el 66. Sí. O sea, dictadura de Onganía. En aquel entonces, dictadura de Onganía, una dictadura no exactamente blanda, pero un poco ridícula, moralizadora. ¿Ridícula en qué sentido? Porque se obsesionaba con la moral de la gente, con cosas como barbas y como qué pasaba en las discotecas, y las faldas de las mujeres y cosas así. Para mí era totalmente ridículo. ¿Y el periodismo en ese momento, cómo lo juzgaba comparativamente, no sé, con el periodismo inglés? No, me pareció un periodismo mediocre, gris, chato, apenas alfabetizado, muy solemne, muy pomposo. Horacio, vos estuviste en la revista estuviste en la revista Confirmado, que era parte de un proceso que luego derivó en construir a un golpe de Estado, el golpe de Estado de Onganía. ¿Qué diferencia había en el periodismo en el golpe de Onganía y luego en la dictadura, la última dictadura militar? En la revista Confirmado yo me encargaba de la parte no política.
Yo escribía sobre arte, sobre vida cotidiana, sobre costumbres, y de la parte política se encargaban otros. La relación era compleja, era difícil, porque era ostensible que esa publicación estaba encaminada a socavar las posibilidades de continuidad del gobierno electo. Gobierno electo en elecciones proscriptivas, que es la otra parte del tema. El derrocamiento de Ilia es una tragedia, pero la elección de Ilia con el 22% de los votos es otra tragedia. Son dos caras de la misma moneda. El 76 es otra cosa. La Argentina tuvo hasta el 83 más gobiernos elegidos por las botas que por los votos. Y del 30 al 83 hubo por lo menos un golpe militar por década, y a veces hasta 3, porque era el golpe dentro del golpe. Por supuesto, en esas condiciones, el periodismo podía florecer solamente en los márgenes. Es decir, solo alguien que se pusiera afuera y en contra de todo eso, como el caso de Walsh, por ejemplo, que escribió las mejores cosas del periodismo argentino en pasquines totalmente marginales y luego los recopiló en libros, porque no había posibilidad de hacer un buen periodismo en los medios de tipo comercial. Yo he contado varias veces la, de alguna manera, esquizofrenia que significaba trabajar en medios comerciales que permitían un salario para comer y vestirse, y con los cuales no tenía ninguna coincidencia con su línea editorial, y por otro lado trabajar ad honorem en diarios políticos marginales en los cuales sí podía expresar las cosas que... Bueno, esa fue la característica fundamental en todos los años de la dictadura, de las dictaduras, en todo ese largo periodo, todos esos 6 décadas que describo. A partir del 83, esa contradicción se puede de alguna manera ir atenuando. Es posible, sin idealizar, porque yo realmente no idealizo nada de eso, pero digamos, yo he tenido la suerte de trabajar en medios como la revista El Periodista, donde pude ganar un sueldo y al mismo tiempo expresar lo que yo creía. Luego el diario Página 12, que durante muchos años permitió lo mismo, cosa que en épocas de la dictadura era inimaginable. Obviamente, en un país en el cual cada golpe militar es más sanguinario que el anterior, y donde cada periodo democrático hay que ponerle comillas antes y después de democrático, y se vive como un mero interregno entre 2 golpes militares, no puede florecer un buen periodismo, es imposible, no están dadas las condiciones. Hace falta aire para respirar y no había aire para respirar. Ahora las dificultades son de otro tipo, tienen que ver más con lo económico, con la asfixia económica, aunque existe también la censura directa, solo que es embosada, no hay una oficina que diga, a ver, mándeme primero lo que va a publicar y yo se lo apruebo o no se lo apruebo. Pero hay el llamado telefónico que dice, si publicas esto, vas preso. Y el país estaría mucho mejor si pudiéramos meter en un cohete a 562 personas y mandarlas a la luna. Eso es lo que existe hoy. Ahora,
tenés la oportunidad de subirte solo al cohete.